Hola, cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer unas pruebas con el fin de comparar el enlace iónico frente al enlace covalente. Como vemos en el tablero, el enlace iónico se caracteriza por algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Su transferencia de electrones entre uno y otro elemento cuando forman una sustancia, la formación de iones positivos y negativos, la diferencia considerable de electronegatividades entre los compuestos que se enlazan y la disociación de los iones cuando están en solución acuosa. En el caso del enlace covalente, ¿qué vemos? Apenas se comparten electrones entre sí los elementos que se enlazan entre sí. No hay formación de iones por eso. Se caracterizan estos elementos que se enlazan y que comparten electrones porque la diferencia entre electronegatividades que tienen no es considerable. Por lo tanto, tampoco hay disociación. ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? ¿Cuál es la idea? Tenemos unos elementos con enlace iónico y unos elementos con enlace covalente. ¿Cuáles son los elementos que tenemos con enlace iónico? Son los siguientes. De enlace iónico tenemos hidróxido de sodio sólido, ácido clorhídrico disuelto en agua al 5%, cloruro de sodio, hidróxido de magnesio, ácido cítrico, carbonato de calcio. Esos son los compuestos iónicos. Y los compuestos covalentes, ¿cuáles son? Etanol, alcohol etílico, sacarosa, como el azúcar que tenemos en la casa, solo que un poco más fina, y aceite mineral. En total tenemos 9 compuestos, 6 compuestos iónicos, 3 compuestos covalentes. ¿Por qué la cantidad de compuestos iónicos? Ya lo veremos más adelante cuando hagamos las pruebas para comparar entre uno y otro enlace. ¿Cuál va a ser la prueba? Es la pregunta que tenemos el día de hoy. La prueba es de conductividad eléctrica para ver la diferencia entre iónico y covalente, que está en la teoría aquí, pero en la práctica se va a hacer por medio de ¿qué? Conductividad eléctrica. Para eso vamos a utilizar un aparato primeramente, y es este indicador de conductividad que ustedes se darán de cuenta tiene dos varillitas metálicas separadas entre sí, un bombillo, y está conectado a la corriente eléctrica. ¿Cuál es la idea de este indicador de conductividad? Que la sustancia en la que yo lo coloque debe conducir la corriente, pero esa sustancia debe estar bajo ciertas condiciones. Eso en primer término. Al final les voy a explicar este otro aparato que también tiene dos varillas, que se llama medidor de conductividad por niveles de 1 a 10, para que lo vamos a utilizar. En el caso de este primero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, como ustedes se dan cuenta, unas sustancias en estado sólido y en estado líquido. Como les decía, el ácido clorhídrico está disuelto en agua, entonces lo vamos a dejar al final por una razón, y no lo vamos a utilizar en esta prueba inicial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar en estado sólido qué pasa primero con las sustancias que están aquellas en estado sólido. Entonces voy a coger, por ejemplo, el hidróxido de sodio, y nos damos cuenta que no conduce corriente. Limpio. Miremos el cloruro de sodio, por ejemplo. Allí, ¿qué pasa? No conduce corriente. Eso para los compuestos iónicos, por ejemplo. Usemos un compuesto covalente, como por ejemplo la sacarosa. A ver qué pasa. No conduce corriente en estado sólido. Entonces, como podemos darnos cuenta, en estado sólido los compuestos iónicos covalentes no conducen electricidad. ¿Qué pasa con el agua? El agua es un conductor de calidad baja, o sea, conduce corriente, pero no muy alta, a menos que tenga sólidos disueltos en ella. En este caso tenemos agua desionizada, que es la misma que tenemos en la jarra. La idea de esta agua es que es lo más pura posible, por lo que la conductividad eléctrica de esta agua es baja y nos va a ayudar en el siguiente paso. Por eso primero probemos la conductividad de esta agua.
Como ustedes se dan cuenta, esta agua no conduce corriente suficiente para encender nuestra bombilla. Limpiamos y ahora vamos a utilizar esta misma agua para disolver los sólidos que están allí y compararlos todos los que están presentes allí, tanto iónicos como covalentes, si con agua desionizada hay algún cambio. Entonces vamos a adicionarle aproximadamente 40 mililitros a cada vaso. En el caso del ácido clorhídrico, como les decía, ya está disuelto en agua, por lo que no le adicionamos más. Adicionamos a cada uno, como les decía, 40 mililitros aproximadamente, y vamos mirando qué pasa. Y ya tenemos prácticamente todas nuestras sustancias, tanto iónicas como covalentes, en estado líquido. Si ustedes se pudieran dar cuenta, al ácido clorhídrico, como les dije, que ya tenía agua, no le adicioné más agua, y al alcohol y al aceite tampoco. Vamos a hacer las pruebas allí con agua, mezclándolos un poco, si hay alguna variación en la conducción de la corriente. Empecemos con el hidróxido de sodio, que tiene enlace iónico. Como nos damos cuenta, es conductor. Vamos a mirar el ácido, que ya les había dicho que está disuelto en agua. Nos damos cuenta que es conductor y enciende la bombilla de manera considerable, igual que el hidróxido. Sigamos con el hidróxido de sodio. También es conductor. Ahí ya llevamos 3 compuestos de enlace iónico. Miremos el hidróxido de magnesio. A ver qué pasa con él. Aunque tiene un enlace iónico, no es lo suficientemente fuerte para conducir la corriente y encender el bombillo. Listo. Miremos el ácido cítrico, que ustedes lo conocen muy bien porque se encuentra presente en las frutas como el limón y la naranja. ¿Qué pasa con él? Si se dan cuenta, es conductor, pero no lo suficientemente fuerte como para conducir corriente para encender el bombillo que tenemos allí. Y por último, de los enlaces iónicos tenemos el carbonato cálcico. Miremos a ver qué pasa. Muy parecido al ácido cítrico. Su conductividad es baja. Entonces, como nos damos cuenta, hasta los compuestos de enlace iónico que vemos allí, los 6, a excepción, nuevamente, del hidróxido de magnesio, todos son conductores. Y encendieron la bombilla de una manera alta o baja. Bueno, ahora ¿qué pasa con los de enlace covalente? Voy a limpiar un poco esto. Vamos a mirar qué pasa. En el caso de ellos, empezamos con el etanol y miremos a ver qué pasa. No conduce corriente. La sacarosa disuelta en agua, ya la habíamos visto en estado sólido que no conducía, y con el agua desionizada tampoco conduce corriente suficiente. Y por último, el aceite mineral. A ver qué pasa. No conduce tampoco la corriente. Por lo tanto, por las características que ya vimos, tanto del enlace iónico como el enlace covalente, allí en la teoría, los compuestos de enlace iónico son conductores, mientras los compuestos de enlace covalente no lo son. Esto para la primera prueba de conductividad eléctrica. ¿Por qué son buenos conductores? Precisamente los de enlace iónico, por estas características, porque en el caso de los compuestos de enlace iónico, cuando les adicionamos agua, ¿qué pasó? Ocurrió este proceso de disociación donde se formaron iones positivos y negativos que permiten la conducción de electricidad.
para que una bombilla como la que vimos allí en el aparato se encienda. Por eso el enlace iónico es conductor de electricidad. En cambio, el enlace covalente, al no compartir electrones, al no transferir electrones, sino compartir electrones, no hay conducción de corriente, no hay iones, entonces por esa falta de iones entre sí, la corriente no se va a transferir y no va a ser posible que el bombillo encienda. Como les decía, para el paso final hay un aparato adicional y es este medidor de conductividad por niveles, que a diferencia del que tenemos acá, nos va a dar una graduación de 1 a 10, cuál es el mejor conductor. En este caso, vamos a hacerlo con los compuestos iónicos únicamente. Entonces vamos a descartar estos tres que no son conductores. Así vamos a salir de la duda cuál es el mejor conductor y cuál es el peor. Y vamos así a explicar por qué. Empecemos con nuestro hidróxido de sodio. Entonces vamos a oprimir el botón de encendido y vamos a mirar hasta dónde llega. Dice que llega aproximadamente entre 9 y 10 de conductividad. O sea, es un buen conductor para este aparato. En el caso del ácido clorhídrico, vamos a mirar qué pasa. Miremos a ver. Para el ácido clorhídrico nos dice que también es un buen conductor, que llegó a 10. Vamos a mirar con el cloruro de sodio, la sal común o sal de cocina. Nos dice que también es un buen conductor, porque llegó a 9. Miremos el hidróxido de magnesio, que no fue suficientemente fuerte para conducir corriente como para encender nuestra bombilla de nuestro primer aparato. Nos dice que su nivel está aproximadamente en 5 a 6. Por lo que no fue tan fuerte para encender la bombilla que tenemos. Pero sí es conductor, como se pudieron dar cuenta. Luego, miremos nuestro ácido cítrico, que nos condujo la corriente y sí encendió nuestra bombilla, pero de una forma parcial. Dice que está más o menos entre 7 a 8. En este caso se quedó en 7. Y por último, el carbonato de calcio, que también encendió nuestra bombilla de forma parcial. Dice que está en 8. Como nos pudimos dar cuenta, dentro de los compuestos iónicos hay compuestos iónicos que conducen la electricidad de manera total y otros de manera parcial. Iónicos fuertes y iónicos débiles. En el caso de los iónicos fuertes fueron el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico y el cloruro de sodio, que en nuestra escala tuvieron entre 9 y 10. Por eso tuvieron la posibilidad de encender la bombilla de una forma total o casi total. ¿Qué pasa con esos? Esto se debe a que estos compuestos, estos tres primeros compuestos, en la característica de la disociación, se disocian de manera completa. O sea, todos los iones están disueltos en agua. Por eso favorece la conducción de electricidad de una manera mucho más eficiente, y pueden encender una bombilla como esta. En el caso de los otros compuestos, como nos dimos cuenta, que tenían una conductividad entre 5 y 7, más o menos, ¿qué pasa con ellos? Ellos, en la característica de la disociación, no se disocian de manera completa. Los iones
de estos tres no se disuelven totalmente en el agua, sino una parte de ellos. Por eso son conductores de calidad baja o de enlace iónico bajo, aunque son de enlace iónico. Entonces, nuestro aparato número 2 nos sirvió también para comparar dentro del enlace iónico cuáles son más fuertes y cuáles son débiles. Como pudimos darnos cuenta, el enlace iónico y el enlace covalente en la práctica se ve por esta característica de conductividad eléctrica su diferencia, y podemos ver en la práctica, como dije, las diferencias que vemos en el tablero plasmadas en la teoría. Les agradezco mucho la atención prestada.